La vida te guía hacia donde debes estar, sabiduría budista para tu camino. La vida tiene una manera misteriosa de conducirnos, a veces por senderos que no comprendemos, hacia lugares donde, finalmente, descubrimos que debíamos estar. Para la mente impaciente, esto parece injusto o confuso. Nos resistimos al cambio, nos duele la pérdida y nos desespera la incertidumbre. Pero el budismo nos enseña algo fundamental. Nada es casual. Cada momento, cada encuentro, cada silencio tiene un propósito profundo dentro del tejido invisible del karma y de la sabiduría universal. Cuando miramos la existencia a través del lente de la mente ordinaria, lo que vemos es caos. Sin embargo, cuando miramos con los ojos de la conciencia, entendemos que detrás de cada acontecimiento se esconde una lección que nuestra alma necesita para despertar. La vida no se equivoca, solo nosotros, al intentar forzarla, generamos sufrimiento. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, del deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Pero también enseñó que la liberación surge cuando aceptamos, cuando soltamos, cuando confiamos en el fluir natural del universo. En este camino, la vida misma se convierte en nuestro maestro, en el espejo que refleja nuestras propias sombras, en el sendero que nos empuja a recordar quiénes somos realmente. La sabiduría budista no busca controlar el destino, sino comprenderlo. No pretende manipular la realidad, sino abrazarla con compasión y lucidez. Cuando aceptamos que la vida nos guía, que incluso las pérdidas, las decepciones y las pausas tienen sentido, empezamos a vivir en armonía con el Dharma, la ley universal que mantiene el equilibrio de todo lo existente. El propósito de este viaje no es alcanzar un lugar externo, sino encontrar la claridad interior. La iluminación no es una meta lejana, sino un modo de mirar lo que ya es. La vida te lleva hacia donde debes estar, incluso cuando tú crees que deberías estar en otro lugar. Lo que parece una demora, una ruptura o un fracaso, es en realidad una enseñanza cuidadosamente diseñada para que crezcas. Este texto es una invitación a reflexionar sobre el modo en que la vida te conduce. A través de 5 enseñanzas profundas, inspiradas en la sabiduría budista, exploraremos cómo confiar en el proceso, cómo escuchar las señales del universo y cómo transformar la incertidumbre en serenidad. Porque cuando comprendes que todo lo que sucede tiene una razón, más allá de tu entendimiento inmediato, dejas de luchar contra la corriente y comienzas a fluir con ella. Cada paso en tu camino, incluso los más dolorosos, son parte del despertar. Y es precisamente ese despertar el que te permitirá mirar atrás algún día y decir, todo tenía sentido. La vida sabía mejor que yo a dónde debía ir. El fluir del universo y la ilusión del control. El ser humano vive atrapado en la ilusión del control. Desde el momento en que despierta por la mañana, su mente empieza a planear, a calcular, a intentar que las cosas ocurran de cierta manera. Queremos que la vida se doblegue ante nuestros deseos, que las personas actúen como imaginamos, que los resultados coincidan con nuestras expectativas. Pero la realidad no funciona así. El universo tiene su propio ritmo, y resistirse a él es como pretender detener el océano con las manos. Cuanto más te aferras, más te ahogas. Cuanto más sueltas, más flotas. El budismo enseña que la causa fundamental del sufrimiento es el apego. Y el apego no es solo desear algo, sino creer que nuestra felicidad depende de obtenerlo o conservarlo. Cuando las cosas cambian, sentimos que la vida nos traiciona. Pero no es la vida quien nos traiciona, sino nuestra mente la que se aferra a una imagen fija de lo que debería ser. El control es una prisión mental construida por el miedo. La mente teme el cambio porque lo asocia con pérdida. Sin embargo, Buda nos invita a observar que todo en este mundo es impermanente. Los cuerpos, las emociones, los pensamientos,
las circunstancias. Nada permanece igual. Intentar detener el movimiento natural de la existencia es ir contra la corriente del universo. Solo cuando dejamos de resistirnos, descubrimos la paz. El río de la vida fluye constantemente, y tú formas parte de ese río. No estás separado de él. Tu esfuerzo por controlarlo te aleja de la armonía natural que reside en la entrega. Cuando confías, la vida te lleva exactamente a donde debes estar, aunque no lo comprendas. Pero cuando te resistes, te quedas atrapado en la corriente de tu propia ansiedad. Imagina por un momento que eres una hoja flotando sobre un río. El agua te sostiene sin que tengas que hacer nada. Te lleva suavemente, a veces por aguas tranquilas, otras por remolinos, pero siempre te conduce hacia el mar. Así es la vida, un viaje que no necesita tu control, solo tu presencia. El control es una ilusión creada por el ego, esa parte de la mente que teme desaparecer. El ego quiere seguridad, pero la vida no ofrece garantías. La vida ofrece experiencias, aprendizajes, transformaciones. Cuando sueltas la necesidad de controlar, permites que lo divino actúe a través de ti. Entonces, el universo se convierte en tu aliado, no en tu adversario. Aceptar no significa resignarse. La aceptación es un acto de sabiduría. Es reconocer que hay una inteligencia superior guiando todo. No tienes que entender cada giro del camino, solo tienes que confiar. La mente busca explicaciones, pero el corazón sabe que la fe es suficiente. En la práctica budista, la meditación nos enseña precisamente eso, a observar sin interferir. Cuando meditas, notas que los pensamientos surgen y se disuelven. Intentar detenerlos solo los hace más fuertes. En cambio, al observarlos sin apego, se desvanecen naturalmente. Así también ocurre con las situaciones de la vida. Cuando las dejas ser, cuando dejas de luchar, encuentras calma. La sabiduría de dejar fluir no se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso de rendición consciente. Requiere humildad, porque implica reconocer que no somos los dueños del destino. Pero también es un proceso de liberación, porque nos libera del peso de tener que controlar lo incontrolable. El universo no comete errores. Lo que ahora ves como un obstáculo, mañana entenderás como una oportunidad. Lo que hoy duele, mañana será comprensión. Cada experiencia está perfectamente colocada en tu camino para conducirte al despertar. Confiar no significa esperar que todo salga como tú deseas, sino aceptar que todo sale como debe ser. Cuando comprendes esto, desaparece la ansiedad, la impaciencia y el miedo. Empiezas a caminar con ligereza, sabiendo que no estás perdido. La vida te guía, aunque tú no veas el mapa. El ego busca certezas, el alma busca crecimiento. Por eso la vida no te da comodidad, sino lecciones. Cada situación difícil que enfrentas te prepara para la siguiente etapa. Nada ocurre fuera del orden divino, incluso el caos tiene un propósito oculto. El Buda decía: todo lo que eres es el resultado de lo que has pensado. Cuando cambias tu manera de mirar la realidad cambia ante ti. El control no está en las circunstancias, sino en tu actitud ante ellas. No puedes cambiar el curso del río, pero sí puedes aprender a navegarlo con serenidad. La rendición no es debilidad, es la forma más alta de fortaleza, porque rendirse ante la vida significa alinearse con su sabiduría. Quien confía en el fluir del universo nunca está perdido, porque su guía proviene de dentro. Así, cuando las cosas no salgan como planeabas, recuerda, la vida te está redirigiendo, no castigando. Lo que parece una puerta cerrada es una invitación a mirar en otra dirección. La vida te quita lo que ya no sirve para que puedas recibir lo que te espera. Confía en el flujo, confía en el proceso, confía en el silencio entre un capítulo y otro, porque es en ese silencio donde el universo reescribe tu historia. Si estas palabras resonaron contigo, suscríbete al canal
y continúa este viaje de sabiduría budista. En los próximos capítulos descubrirás cómo la vida te enseña a soltar, a confiar y a despertar a tu verdadero propósito. Cuando la vida te detiene, el valor espiritual de las pausas, a menudo cuando sentimos que nada avanza, cuando todo parece estancado, interpretamos ese silencio como un castigo o una pérdida de dirección. Pero la sabiduría budista nos enseña que las pausas no son retrocesos, son parte esencial del viaje. En un mundo obsesionado con la productividad y el movimiento constante, hemos olvidado el poder de detenernos, de escuchar, de permitir que la vida respire a través de nosotros. Sin embargo, en esos momentos donde nada parece moverse, el alma se está reacomodando, el universo está reposicionando las piezas y la vida está preparando el siguiente paso. En la práctica del mindfulness, detenerse es un arte. Buda enseñó que la mente corre de un pensamiento a otro como un mono saltando de rama en rama. La pausa, entonces, no es inactividad, sino presencia. Es el momento en que regresamos a la hora y observamos sin juicio. De la misma manera, la vida nos impone pausas cuando es necesario recalibrar nuestro camino. Puede ser una pérdida de trabajo, una enfermedad, una separación, o simplemente un vacío interior que nos obliga a mirar hacia adentro. Y aunque el ego odia la incertidumbre, el alma la reconoce como un portal. Cuando la vida te detiene, no es para castigarte, sino para protegerte o prepararte. El universo sabe cosas que tú aún no sabes. Sabe lo que se avecina, lo que debes soltar y lo que debes aprender antes de continuar. Es como cuando el río encuentra una roca en su curso. No se detiene para siempre, solo cambia de dirección, se adapta, encuentra una nueva forma de seguir fluyendo. Así también, tú estás siendo moldeado por las circunstancias que te obligan a esperar. La mente humana busca siempre causas y explicaciones. Quiere saber por qué ahora, por qué a mí, por qué esto. Pero la sabiduría del camino no se revela en las preguntas, sino en el silencio que las envuelve. En el silencio, la comprensión llega sin esfuerzo. La pausa es el lenguaje de lo divino. Es la manera en que la vida te dice, escucha. Sin embargo, como vivimos inmersos en ruido, confundimos el silencio con vacío y creemos que si no estamos haciendo algo, estamos perdiendo tiempo. Pero el tiempo nunca se pierde cuando se usa para despertar. Cuando Buda abandonó su vida de príncipe, entró en un largo periodo de búsqueda interior. Durante años vagó sin rumbo claro, meditando, observando, atravesando dudas y cansancio. Muchos podrían decir que no estaba haciendo nada, pero en realidad estaba permitiendo que la verdad emergiera desde su interior. Esa pausa fue el útero de su iluminación. De la misma manera, cuando la vida te detiene, te está llevando hacia tu propia verdad. Hay momentos en los que todo lo externo se derrumba para que puedas reconstruirte desde dentro. Las pausas de la vida son el llamado de lo eterno para que dejes de vivir en la superficie y regreses a la profundidad. En el budismo se enseña que el sufrimiento es el mensajero que te despierta. Si no te doliera el estancamiento, nunca mirarías hacia adentro. Si no sintieras el vacío, nunca buscarías la plenitud interior. La vida no se equivoca al frenar tu avance. Tal vez estabas yendo demasiado rápido hacia una dirección que no te pertenecía. Tal vez estabas acumulando cosas, relaciones o metas que te alejaban de tu verdadera esencia. Y entonces la vida, con infinita compasión, interrumpe tu camino para redirigirte. Pero como no comprendemos su lenguaje, interpretamos la pausa como un fracaso. Decimos, he perdido el rumbo, cuando en realidad el rumbo está siendo corregido. Imagina una flecha. Antes de ser lanzada hacia adelante, debe ser jalada hacia atrás. Cuanto mayor sea la tensión, mayor será la fuerza con la que volará. Así ocurre contigo, cuando la vida te jala hacia atrás.
cuando te quita cosas, cuando te obliga a esperar, está acumulando energía para lanzarte hacia tu verdadero destino. Pero si durante esa tensión te resistes, si te quejas o dudas del proceso, desperdicias la oportunidad de comprender la lección. El budismo enseña el principio de anicca, la impermanencia. Todo lo que comienza, termina. Todo lo que se detiene, vuelve a moverse. La quietud no es eterna, como tampoco lo es el movimiento. Las estaciones cambian, los días nacen y mueren, los cuerpos envejecen, los pensamientos se disuelven. La sabiduría está en no aferrarse a ninguna etapa del ciclo. Cuando comprendes esto, incluso las pausas se vuelven sagradas. Muchas personas oran pidiendo claridad, pero temen los silencios que la preceden. Quieren respuestas inmediatas, sin comprender que las respuestas más profundas no llegan con palabras, sino con transformación. Y la transformación necesita espacio. Si no te detienes, si no dejas de correr, la vida no tiene dónde colocar lo nuevo. La pausa es como el invierno espiritual. Todo parece muerto, pero debajo del suelo las semillas están gestando una nueva vida. Las raíces crecen en silencio, invisibles, preparando el florecimiento que vendrá. Si juzgas el invierno por su apariencia, creerás que todo ha terminado. Pero si lo miras con los ojos del alma, entenderás que el invierno es la promesa de la primavera. Cuando la vida te detiene, observa sin pánico. Respira. Pregúntate, ¿qué quiere mostrarme este momento? Tal vez sea tiempo de sanar algo que ignorabas, de soltar una relación que te retenía o simplemente de descansar para recuperar tu energía espiritual. No todo silencio es vacío. Algunos silencios son puentes hacia la claridad. En el Zen se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero a veces el maestro no es una persona, sino una circunstancia. Una pérdida puede ser tu maestro. Una soledad puede ser tu maestro, un fracaso puede ser el más sabio de tus guías, porque cada vez que la vida te quita algo, te está devolviendo a ti mismo. El problema es que nuestra mente no soporta la incertidumbre. Creemos que la vida nos diga qué viene después, pero el despertar espiritual consiste precisamente en aprender a estar presente incluso cuando no hay un mapa. Cuando no sabes hacia dónde vas y aún así sigues caminando, con fe, estás practicando la entrega. Hay un proverbio budista que dice, cuando no sabes a dónde ir, siéntate y observa. Esa es la esencia del Dharma. No necesitas correr para alcanzar el propósito. El propósito te alcanza cuando dejas de correr. La vida se manifiesta plenamente solo en el ahora. Cada vez que intentas anticipar el futuro o revivir el pasado, te desconectas de la verdad que habita este instante. En tu vida habrán momentos en los que sentirás que todo se detiene. Tal vez pierdas un empleo, un amor, una dirección, pero el universo no opera desde la escasez. Cada cierre es el comienzo de una apertura más grande. Si aprendes a mirar con serenidad, verás que lo que terminó lo hizo porque su función ya se cumplió. En los textos budistas se menciona que incluso las nubes que oscurecen el cielo tienen la función de proteger la tierra del exceso de sol. Todo tiene su razón. Si el cielo de tu vida está nublado ahora, no maldigas las nubes. Agradece porque están equilibrando algo en ti. El silencio es uno de los maestros más poderosos. En la práctica del vipassana, la meditación de la visión clara, el meditador pasa largos períodos observando sin intervenir. El propósito no es detener los pensamientos, sino verlos surgir y desaparecer. Con el tiempo, esta práctica revela que incluso el caos mental tiene un ritmo y que detrás del ruido siempre hay quietud. Esa quietud es tu naturaleza original. Así también, detrás del movimiento externo hay una paz que nunca desaparece. La pausa de la vida es una oportunidad para reconectar con esa quietud interna. Cuando el ruido del mundo se apaga, escuchas tu verdadera voz. Y esa voz te guía con suavidad,
sin gritos, sin presión. La resistencia al silencio proviene del miedo. Miedo a encontrarte contigo mismo. Miedo a enfrentar tus pensamientos, tus heridas, tu vacío. Pero lo que temes mirar es precisamente lo que necesita ser sanado. Por eso la vida crea pausas, para que tengas el valor de mirarte. Cuando el ruido desaparece, ya no puedes escapar de ti. Y ese encuentro, aunque incómodo, es el principio del despertar. Todo lo que te sucede, incluso el aparente estancamiento, está alineado con un orden mayor. Cuando la vida te quita el control, está enseñándote confianza. Cuando te deja sin respuestas, está desarrollando tu fe. Cuando te obliga a detenerte, está cultivando tu paciencia. En el budismo, la virtud de la paciencia, kshanti, es una de las más elevadas. No significa simplemente esperar, sino mantener la calma en medio de la incertidumbre. Es aceptar que el tiempo del universo no es el mismo que el de tu mente. Lo que hoy no ocurre, ocurrirá cuando las condiciones sean adecuadas. Ninguna flor florece antes de su tiempo, y esa comprensión trae una gran paz. Dejas de exigirle a la vida que corra. Empiezas a escuchar su compás natural. Ves que los retrasos no son errores, sino sincronicidades invisibles. Que las demoras no son bloqueos, sino alineaciones en proceso. Buda enseñaba que todo sufrimiento tiene una causa y que al comprender esa causa podemos liberarnos. En los momentos de pausa, esa causa se revela. Tal vez la pausa llega porque estabas actuando desde el miedo, o porque habías olvidado tu propósito. Tal vez porque estabas forzando algo que debía soltarse. Si te atreves a observar, el porqué se mostrará. La vida no se equivoca en el ritmo que te da. Si te mueve, es porque es momento de actuar. Si te detiene, es porque es momento de escuchar. Cuando aprendes a honrar ambos movimientos, tu existencia se vuelve un flujo armonioso de acción y contemplación. Ningún estado es permanente. Ni el dolor ni la calma duran para siempre. Pero cada uno tiene una función. El dolor abre la puerta. La calma te permite cruzarla. Sin pausa, no hay sabiduría. Sin silencio, no hay comprensión. Cuando la vida te detenga la próxima vez, no luches. No te desesperes, siéntate, respira, escucha. No es un final, es un intermedio. No es castigo, es preparación. El universo está organizando algo para ti que aún no puedes ver, y cuando finalmente todo vuelva a moverse, mirarás atrás y comprenderás que ese tiempo de espera fue la parte más necesaria del viaje. Porque sin ese descanso no habrías tenido la claridad ni la fuerza para seguir el camino que realmente te pertenece. La sabiduría budista nos invita a dejar de luchar contra los ciclos. No eres una víctima de la vida, eres parte de su flujo. Cuando te detiene, está respirando contigo. Cuando te mueve, está expresándose a través de ti. La vida no es tu enemiga, es tu maestra. Por eso, si hoy estás en una pausa, confía. Si nada parece avanzar, confía. Si sientes que perdiste el rumbo, confía. Porque incluso sin moverte, la vida te está guiando hacia donde debes estar. Si esta enseñanza tocó tu corazón, suscríbete al canal y sigue explorando conmigo el camino del despertar. Cada palabra, cada reflexión puede ser el paso siguiente en tu viaje hacia la paz interior y la sabiduría budista. El desapego y la confianza. Dejar ir para avanzar. Hay un momento en el camino espiritual en el que uno comprende que no todo lo que ama puede conservarse, que no todo lo que desea puede cumplirse y que no todo lo que espera sucederá como lo imagina. Ese momento, aunque doloroso, marca el inicio de la verdadera libertad interior. Porque mientras creas que tu felicidad depende de las circunstancias externas, estarás prisionero del cambio. Pero cuando descubres que la paz surge de aceptar lo inevitable y soltar lo que ya cumplió su propósito, comienzas a caminar con la ligereza del desapego. El budismo enseña que todo sufrimiento nace del deseo y del apego. No porque el deseo sea malo, sino porque lo convertimos en cadena.
Deseamos y tememos perder. Obtenemos y tememos que se acabe. Nos apegamos y sufrimos cuando la vida, en su danza constante de cambio, nos quita lo que ya no corresponde. El desapego no significa indiferencia. No se trata de no amar, sino de amar sin poseer. Es comprender que cada persona, cada experiencia y cada cosa que llega a tu vida lo hace con un propósito y un tiempo. Y cuando ese tiempo se cumple, la vida sigue su curso. Intentar retener lo que ya debe irse es ir contra el flujo del universo. El amor verdadero permite que el otro sea libre, que el momento sea lo que es, que la vida continúe su curso natural. El ego, en cambio, quiere poseer, controlar y prolongar. El alma, en cambio, sabe que soltar es un acto de fe. Buda enseñó que el desapego no se alcanza renunciando al mundo, sino renunciando a la ilusión de controlarlo. Puedes tener cosas, amar personas y disfrutar experiencias, pero sin olvidar que todas son transitorias. Cuando entiendes eso, aprecias más intensamente cada instante, porque sabes que nada es permanente. Esa conciencia te libera del miedo a perder. Te enseña a vivir plenamente el presente sin aferrarte a lo que fue o a lo que podría ser. La vida, con infinita compasión, te enseña el arte del desapego a través de la pérdida. Cada vez que algo o alguien se va, se abre un espacio en ti para un nivel más profundo de comprensión. Al principio, ese vacío duele, porque el ego lo interpreta como carencia, pero si lo observas con calma, descubrirás que ese espacio es el útero del renacimiento. La pérdida no destruye, purifica. La ausencia no vacía, transforma. En la práctica budista se enseña que todo lo que amas cambiará, todo lo que posees se desvanecerá, y todo lo que eres también. Comprender esto no genera tristeza, sino libertad. Porque cuando aceptas la impermanencia, dejas de exigirle eternidad a lo que por naturaleza es fugaz. Esa aceptación es una forma de sabiduría profunda. El desapego no significa abandonar tus sueños o tus metas, sino caminar hacia ellos con serenidad, sabiendo que la vida decidirá cuándo y cómo se manifiestan. No todo lo que quieres es lo que necesitas. A veces el universo no te concede algo porque sabe que ese deseo te alejaría de tu propósito. Pero la mente, ciega por la urgencia, llama fracaso a lo que en realidad es protección. La confianza y el desapego son dos alas del mismo vuelo. No puedes soltar sin confiar, y no puedes confiar si te aferras. La confianza es la fe silenciosa de que todo está ocurriendo como debe, incluso cuando tu mente no lo entiende. El desapego, entonces, es la acción que brota de esa fe. Dejar ir sin resentimiento, sin reproches, sin miedo. Hay personas que permanecen en relaciones que ya se han agotado por miedo a estar solas. Otras permanecen en trabajos que ya no las hacen crecer por miedo a perder estabilidad, pero nada que se basa en el miedo puede florecer. La vida, tarde o temprano, removerá lo que ya no resuena con tu verdad, y si tú no lo sueltas por amor, ella te lo quitará por sabiduría. El desapego no se practica solo en lo material. A veces debemos desapegarnos de nuestras ideas, de nuestras identidades, de la imagen que tenemos de nosotros mismos. Tal vez creíste ser alguien, tener un destino claro, una meta definida, pero el camino espiritual es transformación constante. A medida que despiertas, lo que antes creías importante puede perder sentido. Es natural, no te resistas a cambiar. El yo también debe morir para que el ser florezca. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, comprendió que no había un yo separado del resto de la existencia. Todo está interconectado. El sufrimiento surge cuando nos identificamos con algo que creemos propio, mi cuerpo, mi historia, mis logros, y olvidamos que todo eso es impermanente. Practicar el desapego es recordar que no posees nada porque tú mismo eres parte del todo. Pero soltar no es fácil. Requiere valentía, porque cuando sueltas, te enfrentas al vacío. Y el vacío asusta porque la mente no sabe habitarlo.
Sin embargo, el vacío es la puerta hacia lo eterno. En la enseñanza budista, el vacío, sunyata, no significa nada, sino todo lo contrario. Significa plenitud, potencial, espacio para lo nuevo. Lo que llamas pérdida, el universo lo llama espacio sagrado. En tu camino, aprenderás que cada vez que sueltas algo, algo mejor se revela, pero no puedes recibir si tus manos están llenas. El desapego es abrir las manos y confiar en que el universo sabe lo que hace. No te quita nada que realmente te pertenezca, solo libera lo que impide tu evolución. La mente teme el cambio, pero la vida vive en el cambio. Resistirlo es sufrir. El agua no se aferra al cauce, fluye. Así también tú debes fluir, sin aferrarte a los bordes del pasado. Cada vez que te resistes a dejar ir, te detienes. Cada vez que aceptas, avanzas. A veces pensamos que si soltamos, perderemos. Pero el verdadero perder es aferrarse a lo que ya no vibra contigo. Si tienes el valor de soltar, descubrirás que nada esencial se pierde. Lo que es verdadero nunca se va, simplemente se transforma. La confianza en la vida se construye paso a paso, a través de la experiencia. No se trata de una idea, sino de una certeza silenciosa que crece en el corazón. Empieza por pequeños actos. Soltar una preocupación, perdonar una ofensa, aceptar lo que no puedes cambiar. Cada vez que lo haces, fortaleces tu conexión con el flujo universal. El ego quiere certezas, pero la vida te ofrece misterio, y es en ese misterio donde ocurre la magia. Si todo estuviera bajo tu control, no habría espacio para el asombro. La vida, con su infinita sabiduría, oculta los próximos pasos para que aprendas a confiar. Confía en que todo lo que perdiste te estaba preparando para lo que está por venir. Confía en que lo que no funcionó no debía hacerlo. Confía en que las personas que se fueron cumplieron su papel y ahora su ausencia te enseña la autosuficiencia. Confía en que incluso el dolor te está moldeando para un propósito mayor. El desapego no es frialdad, es amor en su forma más pura. Es mirar la vida con ternura, sabiendo que todo cambia y aún así seguir amando. Es permitir que los demás sigan su camino sin intentar retenerlos. Es vivir cada instante sin miedo a que termine, porque sabes que la belleza reside precisamente en su fugacidad. Piensa en las flores, florecen, perfuman el aire, alegran la vista y luego caen. No se lamentan por marchitarse, completan su ciclo. Así debería ser el alma humana, florecer sin miedo, amar sin posesión, dejar ir sin dolor. El desapego se practica también en la mente. Cuando meditas, observas los pensamientos venir y desaparecer. Si te aferras a uno, pierdes la calma. Si lo dejas pasar, permaneces en paz. Así es la vida. Los pensamientos son los eventos, las emociones, las personas. Observa, siente, vive, pero no te aferres. A veces, el universo prueba tu capacidad de soltar poniéndote frente a lo que más amas. Y al pedirte que lo dejes ir, te da la oportunidad de demostrar tu confianza. Esas pruebas no son castigos, son confirmaciones de tu madurez espiritual. Quien puede soltar lo que ama, ama verdaderamente. Todo lo que crees perder, en realidad se transforma dentro de ti. Las experiencias no desaparecen, se integran. Cada amor que se va, deja una enseñanza. Cada fracaso deja una semilla de sabiduría. Cada pérdida deja espacio para la compasión. La verdadera confianza en la vida nace cuando comprendes que no hay errores, que incluso las desviaciones te conducen al destino correcto, que incluso los finales abren nuevos comienzos, que incluso el dolor es parte del despertar. El desapego no significa rendirse a la inercia, sino rendirse a la sabiduría. Dejas de empujar la corriente, pero sigues nadando, con calma, con propósito, con fe. Es una danza entre acción y aceptación. Haces lo que puedes y luego sueltas el resultado. En las enseñanzas de Buda se habla de la vía del medio, el equilibrio entre el esfuerzo y la entrega.
Ni la pasividad ni el control extremo conducen a la paz. Solo el equilibrio permite que vivas sin ansiedad. Haces lo necesario, confías y dejas que la vida complete el resto. El desapego también es soltar el deseo de entenderlo todo. La mente quiere respuestas, pero la vida no siempre las da. A veces, las preguntas deben permanecer abiertas para que el alma crezca. No todo puede explicarse. Mucho debe experimentarse. El alma que confía camina sin miedo al futuro. Sabe que no hay camino equivocado, porque cada paso tiene un propósito oculto. La confianza no elimina los desafíos, pero elimina la angustia. Ya no vives desde la necesidad de controlar, sino desde la fe en que cada cosa llega en el momento perfecto. Y cuando logras soltar, descubres una nueva ligereza. Tu corazón se siente libre. Dejas de depender del comportamiento de los demás, de los resultados externos, de las circunstancias. Comprendes que la paz no viene de lo que posees, sino de lo que puedes soltar sin perderte. Buda decía que la vida es un fuego y todo lo que arde termina convirtiéndose en ceniza. Pero de esas cenizas, si estás atento, nace el loto de la sabiduría. Solo cuando el fuego del apego se apaga, la claridad puede florecer. El desapego es una práctica diaria. No se logra en un día ni en un mes. Es una actitud que se cultiva con paciencia y amor. Cada vez que eliges la calma en lugar del miedo, la aceptación en lugar de la resistencia, estás practicando el desapego. La confianza es su compañera inseparable. Confía incluso cuando todo se derrumba, incluso cuando no ves el camino, incluso cuando la oscuridad parece eterna, porque es en la oscuridad donde la semilla rompe su cáscara. El crecimiento no ocurre en la luz, sino en la profundidad. Aprender a confiar es aceptar que la vida tiene su propio orden, uno que muchas veces no entenderás hasta mucho después. Pero cuando mires atrás, verás que todo tenía sentido, que cada pérdida fue una protección, cada pausa una preparación, cada final un renacimiento. El desapego no significa huir del mundo, sino vivir en él sin que el mundo te esclavice. Es mirar todo con amor, pero con la libertad de quien sabe que nada es suyo. Es disfrutar cada amanecer sin miedo al ocaso. Es amar sabiendo que todo cambia, y aún así, elegir amar. Cuando logras eso, descubres la verdadera paz. Ya no necesitas que la vida sea de cierta manera para sentirte bien. Simplemente estás presente, agradecido, consciente de que el fluir de la existencia te lleva exactamente donde debes estar. Y entonces ocurre el milagro. Cuando dejas de aferrarte, las cosas comienzan a fluir mejor. Las oportunidades llegan sin esfuerzo, las personas correctas aparecen, los caminos se abren, porque el universo responde al corazón que confía, no al que controla. Si hoy la vida te está pidiendo que sueltes algo, una relación, un sueño, una identidad, no lo veas como un castigo. Es una invitación al crecimiento. El vacío que deja lo que se va es el espacio donde nacerá tu nueva versión. Suelta, confía, respira. La vida te guía, aunque no entiendas el mapa. Todo lo que realmente necesitas llegará sin lucha. Todo lo que ya no te sirve se irá por sí solo. No te aferres a lo que está saliendo. Agradece su paso, porque cada adiós, si lo miras con los ojos del alma, es una bendición disfrazada. Si estas palabras te ayudaron a comprender el poder de soltar y confiar, suscríbete al canal y continúa este viaje de sabiduría budista. Cada reflexión es una oportunidad para despertar a la verdad de que la vida siempre te lleva exactamente a donde debes estar. El sufrimiento como camino hacia la sabiduría. El sufrimiento es, sin duda, uno de los grandes maestros de la vida. Aunque la mente humana intenta evitarlo, esconderlo o anestesiarlo, el dolor es una de las herramientas más poderosas del despertar espiritual. En la enseñanza budista, el sufrimiento no es visto como un castigo ni como una injusticia, sino como una puerta
Una puerta que cuando se abre revela la verdad de nuestra naturaleza, la profundidad de nuestra conciencia y la compasión que nace al comprender que todos los seres comparten el mismo anhelo de liberarse del dolor. El Buda, en sus 4 nobles verdades, estableció que el sufrimiento existe, que tiene una causa, que esa causa puede cesar y que existe un camino que conduce a su fin. Este entendimiento no pretende negar la realidad del dolor, sino integrarla como parte del proceso evolutivo del alma. El sufrimiento aparece cuando nos resistimos a lo que es, cuando deseamos que las cosas sean diferentes, cuando rechazamos el presente, cuando nos aferramos a lo que ya pasó o tememos lo que podría venir. La raíz del sufrimiento está en el apego, en la ilusión de permanencia, en la identificación con el yo que cree tener control sobre todo. La mente sufre porque quiere estabilidad en un mundo que cambia a cada instante, pero el alma no sufre. El alma observa, aprende, se transforma. Cuando la vida te conduce por un camino de dolor, no lo hace para destruirte, sino para quebrar tus falsas seguridades, para que veas lo que realmente eres. El fuego del sufrimiento quema las máscaras, derrite las ilusiones, purifica las impurezas del ego. No hay crecimiento sin transformación, y no hay transformación sin cierta dosis de dolor. El sufrimiento, cuando se comprende, se convierte en sabiduría. Cuando se resiste, se convierte en amargura. La sabiduría budista invita a no huir del dolor, sino a observarlo, a mirar de frente el sufrimiento sin juzgarlo, sin negarlo, sin dramatizarlo. Cuando lo haces, algo cambia profundamente dentro de ti. Descubres que el dolor no es tu enemigo, sino un mensajero, que no está ahí para castigarte, sino para despertarte. La mente ordinaria reacciona con rechazo. La mente consciente responde con comprensión. Todo sufrimiento lleva un mensaje oculto. A veces el mensaje es, debes soltar. Otras veces es, debes aceptar. Y muchas veces es, debes recordar quién eres. Si observas con atención, verás que cada experiencia dolorosa te ha enseñado algo esencial. Sin las caídas, no habrías aprendido a levantarte. Sin la pérdida, no habrías comprendido el valor del amor. Sin el silencio de la soledad, no habrías descubierto la voz de tu alma. El dolor es el cincel del escultor divino que te moldea hasta revelar tu forma más pura. En el momento no lo entiendes, pero con el tiempo ves que gracias a esas experiencias difíciles te volviste más sabio, más compasivo, más real. La felicidad constante adormece, el sufrimiento despierta, no porque debamos buscarlo, sino porque cuando llega, nos empuja hacia la profundidad que de otro modo evitaríamos. En la meditación, cuando surgen emociones intensas, miedo, tristeza, ira, la instrucción es no huir, observarlas como si fueran nubes en el cielo de la mente. Aparecen, se transforman, se disuelven. No eres tus emociones, eres el espacio que las contiene. De igual manera, cuando el sufrimiento llega a tu vida, no eres tú quien sufre, sino tu identificación con lo impermanente. Cuando dejas de identificarte con el dolor, éste pierde su poder sobre ti. La sabiduría budista enseña que la vida no está dividida entre placer y sufrimiento, sino que ambos son manifestaciones de una misma energía. Uno no puede existir sin el otro. No conocerías la luz si no hubieras sentido la oscuridad. No valorarías la calma si nunca hubieras sentido la tormenta. El sufrimiento no es el fin, es el camino hacia una comprensión más alta. La mente busca eliminar el dolor, pero el corazón sabio busca comprenderlo. Y esa comprensión se alcanza a través de la presencia. Cuando estás plenamente presente en medio del sufrimiento, sin intentar cambiarlo, descubres algo extraordinario, que dentro del dolor hay silencio, y dentro del silencio hay paz. Esa paz no depende de que el sufrimiento desaparezca, sino de que dejes de luchar contra él.
Cada experiencia de dolor te lleva más cerca de la verdad. El sufrimiento rompe las ilusiones de control, destruye las expectativas, desarma el ego. Te deja desnudo ante la existencia, y es en esa desnudez donde encuentras la autenticidad. Ya no tienes máscaras que sostener, ya no tienes apariencias que defender. Solo queda lo esencial. El sufrimiento también abre el corazón. Cuando sufres, comprendes que todos sufren. Esa comprensión se transforma en compasión. Dejas de juzgar, dejas de condenar y comienzas a mirar al otro con ternura. Porque sabes que detrás de cada sonrisa puede haber una batalla invisible. Detrás de cada silencio puede haber una herida profunda. La compasión nace cuando reconoces en el otro tu propio reflejo. El dolor compartido une a los seres. Cuando te permites sentir, cuando no te cierras, cuando no finges fortaleza, conectas con la humanidad de los demás. Todos, en diferentes formas, estamos aprendiendo a soltar, a confiar, a amar en medio del cambio. Cuando entiendes esto, tu corazón se vuelve más grande. En el budismo, la compasión, karuna, y la sabiduría, prajna, son inseparables. La sabiduría sin compasión se vuelve fría. La compasión sin sabiduría se vuelve ingenua. El sufrimiento es el fuego que las une. Cuando atraviesas el dolor con conciencia, naces con ambas, la claridad para ver la verdad y el amor para abrazarla. El camino hacia la iluminación pasa inevitablemente por el valle del sufrimiento. Nadie despierta en medio del confort. Los grandes maestros no alcanzaron la paz porque sus vidas fueran fáciles, sino porque aprendieron a encontrar serenidad incluso en medio del caos. Buda conoció el dolor antes de enseñar la liberación. Vio la enfermedad, la vejez y la muerte, y fue ese contacto con la fragilidad lo que encendió su búsqueda. De la misma manera, cada crisis en tu vida es una invitación a despertar. Cada pérdida, cada decepción, cada lágrima son semillas de conciencia. Si las riegas con aceptación, florecerán en sabiduría. Si las cubres con negación, se pudrirán en resentimiento. El sufrimiento no se disuelve huyendo, sino enfrentándolo con comprensión. No se trata de resignarse, sino de abrir los ojos. Aceptar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo que ya es. Es reconocer que la vida sabe más que tú. En momentos de dolor, la mente dice, esto no debería estar pasando. Pero la vida responde, esto es exactamente lo que necesitas para crecer. Y cuando finalmente comprendes esa verdad, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en guía. A veces, el sufrimiento te obliga a detenerte, como un maestro severo que exige silencio. Te separa de lo que distrae, te empuja hacia la soledad, te deja frente a ti mismo. Y en ese espejo ves lo que realmente importa. Descubres tus apegos, tus miedos, tus deseos. El dolor revela lo que aún no está sanado. El proceso puede ser largo, pero cada lágrima tiene su propósito. Cada emoción es una energía que busca liberarse. Cuando lloras, no estás cayendo, estás limpiando. Cuando sientes dolor, no estás fallando, estás transformándote. El sufrimiento consciente es alquimia. Convierte la oscuridad en comprensión, el miedo en fe, la pérdida en gratitud. El budismo enseña que lo que causa sufrimiento no son las circunstancias, sino tu relación con ellas. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y una sufrir mientras la otra aprende. La diferencia está en la mirada. Cuando ves la vida como una maestra, el sufrimiento deja de ser castigo y se convierte en lección. No hay sufrimiento inútil si lo atraviesas con conciencia. Lo inútil es repetir el mismo patrón sin entenderlo. Si cada vez que algo duele huyes, el dolor regresará en otra forma hasta que estés dispuesto a escucharlo. Pero si te detienes, si escuchas, si aprendes, el ciclo se rompe. Cada herida tiene su sabiduría. La herida de la traición te enseña discernimiento.
La herida de la pérdida te enseña desapego. La herida de la soledad te enseña conexión interior. La herida del fracaso te enseña humildad. El dolor es un libro abierto. Solo necesitas tener el valor de leerlo. Cuando transformas tu relación con el sufrimiento, tu vida entera cambia. Ya no temes lo desconocido. Sabes que incluso si llega el dolor, podrás atravesarlo. Esa confianza te da libertad. No vives para evitar el sufrimiento, sino para comprender la vida. La práctica del noble camino óctuple enseña a vivir con recta comprensión, recta intención, recta acción, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Cada una de estas prácticas te ayuda a enfrentar el sufrimiento con sabiduría. Comprendes que todo es causa y efecto, que cada pensamiento y acción tienen consecuencias y que puedes crear un futuro diferente actuando con conciencia. El sufrimiento también te enseña a valorar los momentos de paz. Si nunca hubieras sentido tristeza, no sabrías apreciar la serenidad. Si nunca hubieras perdido, no sabrías agradecer lo que tienes. El contraste da sentido a la existencia. En la danza de la dualidad, cada paso oscuro prepara el siguiente paso de luz. Y un día, cuando miras atrás, te das cuenta de que los momentos que más dolieron fueron los que más te hicieron crecer, que las heridas se convirtieron en puertas, que las lágrimas fueron oraciones, que el dolor, lejos de destruirte, te reconstruyó. Entonces entiendes que no hay nada que temer, que incluso el sufrimiento es parte del amor divino que guía tu vida, que el universo no te castiga, te educa, que la vida no te hiere, te despierta. Cuando abrazas esta comprensión, la gratitud reemplaza al resentimiento. Comienzas a dar gracias no solo por los buenos momentos, sino también por los difíciles. Agradeces por la pérdida que te enseñó a soltar, por la soledad que te llevó a ti mismo, por el fracaso que te mostró tu verdadera fuerza. La gratitud transforma el sufrimiento en sabiduría. En el silencio del dolor, escuchas la voz de tu alma. No hay palabras, solo presencia. Es en ese silencio donde el despertar florece. Lo que parecía el final se convierte en el comienzo. Lo que parecía destrucción se revela como purificación. La sabiduría budista no promete una vida sin dolor, sino una mente capaz de trascenderlo. El sufrimiento seguirá existiendo, pero tú ya no serás el mismo que lo enfrenta. Ya no te identificarás con él, sino que lo observarás como parte del flujo de la vida. Cuando el dolor llegue, siéntate con él, respira, no lo rechaces. Pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme? Escucha, permanece. Y cuando haya cumplido su propósito, se irá. Ningún sufrimiento es eterno, pero la sabiduría que deja, sí lo es. Así, cada vez que la vida te lleve a través del fuego, recuerda que estás siendo purificado. Cada vez que la oscuridad te rodee, recuerda que las estrellas solo se ven en la noche. Cada vez que sientas que todo se derrumba, recuerda que estás siendo reconstruido. El sufrimiento no te aparta de la vida, te acerca a su esencia. Te muestra que la verdadera paz no está en evitar el dolor, sino en abrazar la existencia en su totalidad. Luz y sombra, placer y pérdida, nacimiento y muerte. Todo forma parte del mismo ciclo sagrado. Y cuando aceptas este ciclo, descubres la serenidad. Dejas de exigir que la vida sea de otra manera. Dejas de preguntarte ¿por qué a mí? Y comienzas a decir gracias por esto también. Porque sabes que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, te guía hacia tu despertar. Si hoy estás atravesando sufrimiento, no estás perdido, estás siendo guiado. El camino puede ser oscuro, pero la luz está dentro de ti. Confía, permanece presente. Observa cómo el dolor se transforma en comprensión, cómo la herida se convierte en portal, cómo la pérdida se convierte en propósito. La vida no te lleva hacia la destrucción, sino hacia la liberación.
Y el sufrimiento, cuando lo miras con los ojos del alma, se convierte en el puente que te conduce a la paz más profunda. Si estas palabras resonaron en tu corazón, suscríbete al canal y sigue caminando este sendero de sabiduría budista. Cada enseñanza te recordará que incluso el sufrimiento es parte del plan perfecto que te guía hacia donde siempre debiste estar, en paz, consciente y libre. La aceptación y la rendición al propósito divino. Aceptar no es rendirse al azar. Aceptar es rendirse a la sabiduría. Es el reconocimiento sereno de que la vida, en su infinita inteligencia, sabe más que nosotros. El camino del despertar espiritual es, en esencia, el camino de la aceptación. No se trata de resignación, ni de pasividad, ni de perder la voluntad. Se trata de confiar en el orden sagrado que subyace bajo el aparente caos. Cuando aceptas, dejas de luchar contra la corriente. Cuando aceptas, dejas de resistirte a lo que ya es. Y en esa rendición, paradójicamente, encuentras una fuerza inmensa, una paz que no depende de nada externo. El ego, sin embargo, teme la aceptación. Para él, aceptar es perder, es renunciar a tener razón, es dejar que la vida decida. Pero el alma sabe que en cada rendición hay liberación, que cuando dejas de pelear con la realidad, comienzas a ver con claridad. Mientras discutes con lo que es, la mente se llena de ruido. Cuando aceptas, el silencio se instala. Ese silencio no es vacío, es plenitud. En él escuchas la voz de la sabiduría interior, la guía que siempre estuvo ahí, esperando a que te detuvieras lo suficiente para oírla. La aceptación no significa que debas conformarte con todo. Significa que reconoces el presente como tu punto de partida, no como tu prisión. Solo puedes transformar algo cuando primero lo aceptas. La resistencia te encadena al sufrimiento. La aceptación abre la puerta al cambio. Cada vez que dices sí a lo que la vida te trae, incluso si no lo entiendes, te alineas con su propósito. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento está en el deseo de que las cosas sean diferentes. Queremos que el pasado no haya ocurrido, que el presente sea otro, que el futuro llegue más rápido o con otra forma. Pero la realidad es lo que es. Pelear contra ella es como intentar atrapar el viento con las manos. No puedes. Solo puedes respirar, sentirlo pasar y confiar en que está llevando las hojas del destino al lugar correcto. Aceptar es también soltar la necesidad de entender. La mente busca explicaciones, pero el alma solo busca paz. Hay momentos en la vida que no se comprenden con lógica, sino con tiempo. Cuando miras hacia atrás, ves que lo que hoy aceptas sin entender, mañana te mostrará su sentido. Por eso, la aceptación es un acto de fe. No fe ciega, sino fe profunda en la inteligencia divina que sostiene el universo. La rendición espiritual es una de las enseñanzas más poderosas del budismo. Rendirse no es ser débil, es reconocer que la vida es más grande que tu voluntad. Es soltar la ilusión de control y permitir que el río te lleve. En la rendición desaparece la ansiedad, porque ya no necesitas saber qué vendrá. Simplemente confías en que lo que llegue será lo correcto. Cuando aceptas el presente, algo mágico sucede. El sufrimiento disminuye, la lucha interna se disuelve. La mente, que antes giraba en círculos, se tranquiliza. Aceptar no cambia la situación de inmediato, pero cambia la forma en que la vives. Y eso lo transforma todo. Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor llega cuando algo cambia, pero el sufrimiento surge de resistirse a ese cambio. Aceptar es decirle al universo: confío en ti. Es abrir los brazos, aunque no sepas qué traerá el viento. Es caminar con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. La aceptación también implica abrazar tus propias sombras. Durante mucho tiempo, intentamos huir de lo que no nos gusta de nosotros mismos, el miedo, la ira, la inseguridad. Pero mientras las rechaces,
seguirán dominándote. Cuando las aceptas, se transforman. La luz no destruye la oscuridad, la ilumina. Lo que niegas te esclaviza, lo que aceptas te libera. La rendición espiritual es un retorno al equilibrio natural del ser. Es volver a ese estado original en el que no hay separación entre tú y la vida. Cuando te rindes, no pierdes, te unificas. Ya no eres alguien que lucha contra el mundo, sino una expresión del mundo mismo. Dejas de ser el actor y te reconoces como parte del guión divino. El budismo enseña que el sufrimiento termina cuando cesa la ilusión del yo. Aceptar la vida tal como es implica aceptar que tú también eres parte de ese todo, que no estás separado del río del tiempo, sino que eres una gota moviéndose con su corriente. Cuando te sientes uno con el todo, desaparece el miedo, porque ya no hay nada que perder. Todo lo que ocurre, ocurre dentro de ti. Aceptar también es una forma de amor. Es amar lo que es, no lo que imaginas que debería ser. Es mirar la vida con ternura, incluso cuando duele. Es reconocer la perfección oculta en lo imperfecto. A veces, la mente no entiende por qué algo sucedió, pero el alma sí. El alma ve más allá del instante. Sabe que cada experiencia tiene su función en el despertar. Aceptar no significa que debas renunciar a tus sueños, sino dejar de forzarlos. Es continuar caminando, pero sin ansiedad. Es sembrar, sin obsesionarte con la cosecha. La vida florece en su propio tiempo, no en el de tu impaciencia. Cuando aceptas ese ritmo, te liberas de la frustración. La rendición es humildad, es admitir que no tienes todas las respuestas, que hay una sabiduría mayor que te guía. Esa humildad abre las puertas de la paz, porque cuando crees que debes controlarlo todo, vives en tensión, pero cuando entregas el control, descansas en la confianza. En el camino espiritual, muchas veces la vida te pondrá en situaciones que desafían tu comprensión. Personas que se van sin explicación, caminos que se cierran, silencios que parecen eternos. En esos momentos, la aceptación es tu refugio. No necesitas entenderlo ahora, solo necesitas estar presente. La comprensión llegará cuando sea su tiempo. Aceptar también significa permitirte sentir. No puedes aceptar realmente algo si lo niegas emocionalmente. La verdadera aceptación incluye el llanto, el enojo, la tristeza. No se trata de eliminar emociones, sino de abrazarlas. Cuando las sientes sin juicio, se liberan. El dolor no se disuelve con resistencia, sino con amor. La vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas. Y aceptar eso es un acto de sabiduría. Lo que llamas pérdida puede ser protección. Lo que llamas error puede ser redirección. Lo que llamas silencio puede ser preparación. Todo tiene un sentido, aunque aún no lo veas. Buda decía que la iluminación no es un lugar al que se llega, sino una forma de ver, y aceptar es precisamente eso, cambiar la mirada. Pasar del ¿por qué me pasa esto? Al ¿para qué me pasa esto? Cuando cambias la pregunta, cambias tu vibración. Dejas de ser víctima y te conviertes en aprendiz. La rendición también se manifiesta en la confianza en el momento presente. La mente siempre quiere estar en otro lugar, otro tiempo, pero la vida solo sucede aquí. Aceptar el presente es regresar al hogar, es recordar que nada falta, que nada sobra, que este momento, tal como es, contiene todo lo que necesitas para despertar. Cuando aceptas la vida, descubres que ella misma empieza a fluir mejor. Las resistencias internas desaparecen y las circunstancias comienzan a alinearse. Lo que antes parecía imposible se vuelve posible, porque la energía que antes gastabas luchando se transforma en claridad, y esa claridad te permite ver caminos que antes no veías. En el budismo se enseña la práctica de la ecuanimidad, upekkha, el equilibrio interior que surge de aceptar tanto el placer como el dolor, la ganancia y la pérdida, el elogio y la crítica. La ecuanimidad no es frialdad, es serenidad.
Es la capacidad de mantener el corazón abierto sin dejarse arrastrar por los extremos. Cuando aceptas tanto la alegría como la tristeza como parte del flujo de la existencia, alcanzas una paz inquebrantable. Aceptar también implica confiar en tu propio proceso. No todos despiertan al mismo ritmo, no todos aprenden las mismas lecciones al mismo tiempo. Tu camino es único. Compararte con los demás solo genera sufrimiento. La vida te guía según tu propio ritmo. Confía en eso. La rendición te enseña que incluso los errores son parte del camino. Cada equivocación es una oportunidad para despertar un poco más. No necesitas perfección, necesitas presencia. La perfección pertenece al ego, la presencia pertenece al alma. Aceptar la impermanencia es aceptar la vida misma. Todo cambia, los cuerpos, las emociones, los pensamientos, las relaciones, pero detrás de ese cambio constante hay algo que no cambia, tu conciencia. Cuando te identificas con esa conciencia, la impermanencia deja de asustarte. Eres el cielo que observa las nubes pasar. A veces, aceptar significa simplemente no interferir, dejar que la vida haga su trabajo. Confiar en el ritmo invisible que organiza todo. Si el río parece lento, es porque está tomando impulso. Si el viento se detiene, es porque está cambiando de dirección. No todo movimiento es visible. Hay procesos que ocurren en el silencio. Aceptar el presente no significa detener tu evolución, sino alinearte con ella. No puedes avanzar si niegas el punto en el que estás. El primer paso hacia cualquier transformación es la aceptación. Solo desde el «esto es así» puedes llegar al «esto puede cambiar». La rendición también requiere coraje. El coraje de no tener todas las respuestas, el coraje de confiar sin ver, el coraje de permanecer cuando todo parece incierto. Pero es precisamente en esa incertidumbre donde florece la fe. La vida no se trata de entenderlo todo, sino de vivirlo con presencia. Cada experiencia es una nota en la sinfonía del universo. Algunas son suaves, otras disonantes, pero todas son necesarias para que la melodía exista. Aceptar es escuchar esa melodía completa sin intentar cambiar su ritmo. Cuando aceptas, el pasado deja de atormentarte y el futuro deja de preocuparte. Solo existe este instante, y en este instante estás a salvo. En este instante estás exactamente donde debes estar. El sufrimiento disminuye cuando dejas de resistirte a la vida, porque la resistencia es una forma de miedo, y el miedo se disuelve con comprensión. Aceptar es mirar la realidad con ojos de amor, incluso cuando duele. Es decir, esto también forma parte del camino. La rendición espiritual no es un evento único, sino una práctica diaria. Cada día te invita a soltar algo, una expectativa, una emoción, una idea. Cada día te invita a confiar un poco más. Cada vez que eliges la paz en lugar del control, estás practicando la rendición. El ego teme perder, pero la vida no te quita nada que no sea necesario. Lo que desaparece es lo que ya cumplió su función. Lo que permanece es lo que realmente eres. Aceptar también significa abrirte al misterio. No todo puede explicarse. Y está bien. La mente quiere respuestas. El corazón, en cambio, sabe que no las necesita. El misterio no es vacío. Es el espacio donde lo divino se manifiesta. Cuando la vida te confronte con la incertidumbre, respira. Cuando no sepas qué hacer, permanece en silencio. Cuando el miedo te visite, obsérvalo sin cederle el poder, y verás cómo, poco a poco, la calma regresa. La rendición no se fuerza, se permite. Aceptar la vida tal como es no te hace débil, te hace libre, libre de la culpa, libre de la exigencia, libre del miedo. Te permite vivir con el corazón ligero. Te enseña que no hay destino equivocado, solo caminos distintos hacia el mismo despertar. Buda decía que la verdad es simple, pero la mente la complica. Aceptar es regresar a esa simplicidad.
es ver que la vida no necesita ser comprendida, solo vivida, que no necesitas controlarlo todo, solo estar consciente de cada paso. Y cuando vives desde la aceptación, descubres que todo, absolutamente todo, tenía sentido, que cada demora era protección, que cada pérdida era enseñanza, que cada silencio era preparación. La rendición te revela que nunca estuviste perdido, solo estabas siendo guiado. Aceptar la vida no significa apagar el fuego interior, sino dirigirlo con sabiduría. No significa dejar de soñar, sino soltar la urgencia de que todo ocurra ya. La aceptación no te roba el movimiento, te da dirección. Te enseña a actuar sin ansiedad, a esperar sin desesperar, a confiar sin condiciones. Cuando aceptas, descubres que el universo conspira a tu favor. Lo que antes parecía obstáculo se convierte en apoyo. Lo que antes dolía se convierte en luz. Porque el mundo externo refleja tu mundo interno. Y cuando hay paz dentro, la vida exterior se ordena. Rendirse a la vida es reconocer que ya estás donde debes estar, que nada falta, que nada sobra, que cada paso, incluso los equivocados, forman parte del mapa perfecto que te conduce al despertar. La aceptación te enseña a bailar con la existencia, sin resistencia, sin miedo, sin culpa. Cuando llegas a ese punto, la vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo. Cada experiencia, incluso la más pequeña, se vuelve sagrada. Cada encuentro, una oportunidad para amar. Cada silencio, una puerta hacia la verdad. Y entonces comprendes que el propósito no es llegar a un lugar, sino despertar aquí, en este instante, a la perfección de lo que ya es. La rendición es el retorno al hogar. Si estas palabras resonaron en tu alma, suscríbete al canal y continúa caminando conmigo por este sendero de sabiduría budista. Cada enseñanza es una invitación a soltar, confiar y rendirte al flujo de la vida que sin errores ni accidentes siempre te guía exactamente hacia donde debes estar.